Vamos con la conferencia Bibliotecas sin Fronteras, oportunidades y desafíos para un nuevo modelo bibliotecario, a cargo del licenciado Cristian Osvaldo Mataruna Mataruna. Es bibliotecario documentalista por la Universidad Tecnológica Metropolitana, coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago, docente en el Centro de Formación Técnica de la ENAC, líder de distintos proyectos en Iberoamérica, vinculados con innovación, gestión, tecnologías y cultura libre en el ámbito bibliotecario. Licenciado Cristian, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a Bibliotecarios con Valor por la invitación, en particular a Leslie, colega, coterránea. Eh, Primero aclarar que esa foto que aparece ahí en la publicidad tiene un par de años, así que ya tenemos algunos kilos más, unas canas más también. Pero la idea de hoy día, ¿cierto?, no tiene que ver con eso, sino conversar sobre, de alguna forma, esta oportunidad que tenemos, ¿cierto? Luego de esta pandemia que nos tocó tan fuerte y que de alguna forma nos obligó a reinventarnos, ¿cierto? En términos de servicio, en términos de gestión, en términos de cómo veíamos también, ¿cierto?, los públicos en la biblioteca. Entonces, mi presentación de hoy día tiene que ver justamente con eso, estas oportunidades y también desafíos que nos presenta este nuevo contexto. Voy a compartir la presentación y por favor me confirman si se ve ok. Ahí está. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Aprovechar también de agradecer a Daniel que nos apoyó en todo este proceso, ¿cierto?, para la presentación. Eh, Como tal, aparece en el título, ¿cierto? Mi presentación de hoy tiene que ver con este concepto de bibliotecas sin fronteras, oportunidades y desafíos para un nuevo modelo bibliotecario. Me gustan mucho los memes, siempre los utilizo en presentaciones y un poco ese meme refleja, ¿cierto? Este tema de, claro, está un poco contento este señor porque ve oportunidades, pero también un poco temeroso, que es lo que nos pasa habitualmente, ¿cierto? Cuando hablan de desafíos. La idea es que al terminar esta presentación podamos ver todos estos desafíos, ¿cierto? Más bien como una oportunidad y cambiemos esa cara un poco tragicómica, ¿cierto? Pues una cara efectivamente de felicidad frente a todos estos desafíos que nos presenta este nuevo contexto. ¿Y cuál es el nuevo contexto? Para todos y todas es sabido, ¿cierto?, que la pandemia aceleró nuestros procesos de digitalización, nos obligó a crear contenido, ¿cierto? Nos obligó también a asumir nuevos perfiles profesionales, a capacitarnos, a formarnos con nuevas herramientas, sobre todo herramientas tecnológicas que nos permitían crear contenido en estos nuevos contextos. Y hoy lo que sucede, ¿cierto?, es que volvemos a la presencialidad, intentamos nuevamente motivar al público, que ha costado bastante, por lo menos en Chile, que vuelva a los servicios presenciales, pero no podíamos eliminar los servicios que ya tenemos en el mundo digital, porque en este proceso, en estos 2 años, han llegado también nuevas comunidades. Por eso justamente hablo de Bibliotecas sin Fronteras. Prepandemia, nuestra comunidad era el público cercano, ¿cierto? En el caso nuestro, una biblioteca pública regional, era toda la región metropolitana y personas de otras regiones del país. Hoy en día, ¿cierto? Ese público se amplía completamente. Tenemos comunidades en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos. Entonces cambia completamente, ¿cierto?, este rol y nos obliga, por un lado, a seguir creando servicios innovadores en el ámbito presencial, pero también nos obliga a seguir creando servicios en el ámbito virtual y en ambos. Entonces, finalmente, ese es el gran desafío y la gran oportunidad que hoy día les presento. Y primero entendamos el contexto de lo que hoy día se conoce como bibliotecas híbridas, porque el concepto híbrido en bibliotecología se viene dando desde finales de los 90, años 2000, o sea, hace bastante tiempo, pero ahí se entendía lo híbrido como las colecciones, ya colecciones que podían ser digitales y también presenciales. Cuando hablamos hoy día del modelo híbrido en biblioteca, hablamos de servicios, de actividades, de productos y experiencias que se dan en lo presencial, en lo virtual y en ambos. Entonces, justamente desde esa omnipresencia prácticamente tiene la biblioteca en todos estos espacios, tendemos a atender comunidades que estaban fuera de nuestro margen territorial y que efectivamente vienen de lugares muy, muy distantes y nos convierte en esta biblioteca sin fronteras. Me van a disculpar si hago pausa en ocasiones, pero estoy con un cuadro de bronquitis más o menos importante, así que les pido mis disculpas desde ya. Entonces, entendiendo este nuevo contexto, la idea y un poco la parte de esta presentación es invitarles a pensar en un nuevo modelo.
En mi caso en particular, pensando desde la biblioteca pública, pero que con cambios relacionados con las comunidades que tendemos, ¿cierto? Los servicios que tenemos también, puede perfectamente aplicarse a todo tipo de bibliotecas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Primero, con un diagnóstico. Y acá debo aclarar que esta presentación, al igual que las que realizo permanentemente, tiene que ver con teoría y praxis. Entonces vamos a hablar desde la teoría, pero también desde la práctica que desarrollamos o intentamos desarrollar en la Biblioteca de Santiago. Contextualizar, yo vivo en Santiago de Chile, la Biblioteca de Santiago es una biblioteca regional, la más grande del país, y que es un modelo de servicios y experiencias para todo tipo de público. Cumplimos 17 años, somos una biblioteca relativamente joven y por lo tanto siempre nuestro interés es estar creando e innovando en términos de servicios, experiencias y productos. Así que vamos con lo primero que es el diagnóstico. Hoy en día en el mundo empresarial y también lo he escuchado en algunos casos en el ámbito de bibliotecas, ¿cierto? Nos enfrentamos a estos entornos VUCA, que tiene que ver con la volatilidad, con la complejidad, ¿cierto? Con la incertidumbre, con la ambigüedad. Y efectivamente, antes lo pensábamos solamente en empresas, las bibliotecas generalmente tendíamos a mirar más bien hacia la parte interna y no nos enfocábamos en lo externo, pero hoy en día, afortunadamente creo yo, hemos dado un paso adelante y somos capaces de mirar el entorno, ¿cierto? Para entender a nuestras comunidades y en base a eso luego gestionar, ¿cierto? Realizar planificación, realizar estrategias, ¿cierto? Conseguir objetivos, pero desde un punto de vista, ¿cierto? Más global. Entonces, lo primero cuando hablamos de diagnóstico es entender que estamos en estos entornos VUCA, que son cambiantes, que son a veces muy complejos, ¿cierto? Porque hay elementos políticos relacionados, porque hay cambios sociales, cambios tecnológicos también que nos obligó a enfrentarnos a la pandemia. Entonces, lo primero es entender que estamos en este entorno que es bastante complejo, ¿cierto? Y con bastante incertidumbre. Entonces, ese análisis nos permite tener información estratégica para después proyectarla, ¿cierto? Al momento de la planificación. Y ahí tenemos herramientas como FODA o PESTEL, ¿cierto? Que nos permiten analizar políticamente, económicamente, en términos sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, estos entornos. Entonces, lo primero, entender el entorno macro en el que nos situamos y después vamos bajando, ¿cierto?, a cada uno de los elementos. Y como les comentaba yo, este periodo ha sido de atender a nuevas comunidades, también de creación de audiencias que no teníamos pensadas, que algunas llegaron de forma intuitiva, ¿cierto? Porque nos conocían de algún lugar, y otras llegaron efectivamente porque creamos estrategias para llegar a ese público. Entonces, hoy en día, nosotros teníamos una unidad de estudio, que ahí siempre destaco, o destaco más bien su rol fundamental en nuestro quehacer como institución, porque es la que se encarga de diagnosticar las diferentes comunidades, de entregarnos muchos insumos para generar servicios, para generar actividades, para generar productos, pero también se encarga de la evaluación. Entonces, nos permitía efectivamente este estudio etnográfico de las comunidades cercanas y hoy en día, ¿cierto? El gran desafío que tiene esta unidad es efectivamente hacer estos estudios netnográficos, ya que tiene que ver con cómo se comunican, ¿cierto? Cómo actúan las comunidades digitales. Y también incorporando elementos relacionados con temas culturales que son súper relevantes porque somos culturas distintas. Por ejemplo, Estados Unidos es una cultura muy distinta a la nuestra. En algunos casos con México también tenemos cambios culturales importantes y todos esos elementos, ¿cierto? Sociales, culturales se tienen que considerar para justamente llegar a estas nuevas audiencias. Seguimos en diagnóstico. Creo que para todos es algo que es visible, lo vemos a diario en las conversaciones que tenemos, en el trabajo, en la familia, en todos los espacios, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Que es algo que efectivamente nos está tocando, la escasez de agua está llegando a muchos espacios. Acá en Chile hay localidades ya que tienen una escasez profunda en términos hídricos, entonces es súper relevante cuando hacemos el diagnóstico considerar también elementos relacionados con la sustentabilidad y la sostenibilidad. Este concepto de biblioteca verde, que si bien se ha tocado en otras conferencias, en artículos, también hay una vasta cantidad de artículos relacionados con este tema, pero es fundamental cuestionarse y cómo, ¿cierto? Desde la gestión, desde los objetivos que perseguimos como institución, también apuntamos a esta colaboración con el medio ambiente, a no seguir depredando, ¿cierto? El medio ambiente y es también un desafío porque trabajamos con libros, libros físicos, libros digitales
Y también hay una discusión ahí porque los libros digitales también contaminan de alguna forma por todo el proceso que tienen. Entonces, efectivamente, es un elemento que debemos considerar en términos de diagnóstico, porque después nos va a permitir decidir en torno a tipos de compra, en torno a tipos de colecciones, en torno a infraestructura también, porque podemos incorporar este tema, por ejemplo, con paneles solares, ¿cierto? Con servicios higiénicos que tengan un gasto mínimo de agua. Entonces, son muchos elementos desde los cuales podemos abordar el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y al final de esta presentación, de esta en particular, de esta diapositiva, planteaba el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Les voy a comentar luego que en nuestro caso, la Biblioteca de Santiago, tenemos una planificación 2022-2030, ¿ya? Que es una planificación a largo plazo y cuyo eje principal está dado efectivamente por los objetivos de desarrollo sostenible. Y si hablamos de diagnóstico, necesitamos saber efectivamente todo lo relacionado con derechos de autor. Antiguamente éramos especialistas en derecho de autor en el mundo presencial, hoy en día debemos ser especialistas también en derecho de autor en el mundo digital. Conocer la legislación existente en nuestro país, conocer, por ejemplo, los tratados internacionales que también afectan el derecho de autor. Ayer en mi país se acaba de aprobar el Tratado de Libre Comercio, que también tiene un impacto importante en elementos relacionados con el derecho de autor. Entonces es fundamental conocer la legislación en torno a estos derechos. Limitaciones y excepciones, ¿cierto? Hoy en día tenemos el uso del copyleft y las licencias Creative Commons, que para bibliotecas que no tienen gran presupuesto, ¿cierto? Es la forma de acceder a artículos de investigación científica, a conocimiento abierto. También por ahí está una licencia que conocí hace poco, que se llama Beerware, que es muy entretenida. Significa que, por ejemplo, yo comparto un artículo contigo libremente, tú lo puedes descargar, pero si en algún momento de la vida me ves en algún lugar del mundo, me invitas una cerveza. Ya, esa es la licencia Beerware. Conocer los modelos de negocio, particularmente el caso, al menos en Chile, y probablemente sea una realidad compartida a nivel iberoamericano, el modelo de negocio relacionado con el libro electrónico es muy diverso, ¿ya? Hay proveedores que te venden a perpetuidad el libro, otros que te lo venden por préstamo, o te lo arriendas por préstamo, otros a nivel mensual, ¿cierto? Entonces hay una disparidad en torno a los criterios y a los modelos de negocio en torno al libro digital que también debemos conocer para efectivamente sacar el máximo provecho de este producto. Y por supuesto conocer los diferentes tratados internacionales. En el caso particular nuestro, hemos explorado muchísimo en torno al Tratado de Marrakech, particularmente para crear colecciones inclusivas para personas en situación de discapacidad visual. Entonces es muy, muy importante cuando hablamos de diagnóstico conocer también todo lo relacionado con derechos de autor. Y les comparto un libro que está ahí, Desafíos de la propiedad intelectual para el tratamiento de obras derivadas digitales en América Latina. Un libro muy, muy interesante que está desarrollado por derechosdigitales.org, que es una organización que se dedica justamente a esto en nuestro país y se los recomiendo, es descarga gratuita y lo pueden acceder en ese enlace. Eso en términos de diagnóstico. Obviamente hay más componentes, ¿cierto?, que tienen que ver con el diagnóstico interno, por ejemplo, de los funcionarios, de las funcionarias, con proveedores también, pero en este caso lo quería plantear desde un punto de vista macro, para obviamente alcanzar en el tiempo que tengo para esta presentación. Una vez que ya tenemos el diagnóstico listo, ¿cierto?, nos vamos a la gestión, que tal como dice ahí, es el corazón de nuestra organización. Y por lo tanto, debo tener clara, ¿cierto?, mi definición como organización. Y acá es muy importante, y seguramente todos y todas conocen el concepto de misión, de visión, de objetivo estratégico. Pero acá particularmente quiero dar relevancia a lo que tiene que ver con la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que me hace distinto, ¿ya? Lo que me hace que sea única en mi tipo y que tiene que ver efectivamente con los valores corporativos. Mi organización, al momento de salir al mundo, ¿cierto? Salir a mi comunidad cercana, presencial, mi comunidad lejana, la comunidad digital, se presenta de una forma, ¿ya? Y esa forma debe ser acorde a mi propuesta de valor y a mis valores corporativos. Entonces, por lo tanto, debo tenerla sumamente clara y debe ser conocida efectivamente por todo mi equipo. Y también esa propuesta va a ser finalmente la forma en que yo interactúo y me comunico y me doy a conocer, ¿cierto?, con mis distintas comunidades.
Entonces, para mí es fundamental, cuando hablamos de tener clara mi organización, es destacar la propuesta de valor y los valores corporativos. Y también acá, importante, la segmentación de comunidades, ¿cierto? Porque tenemos una propuesta de valor macro, pero después, cuando bajamos a los servicios, cuando bajamos la oferta, ¿cierto? Debo también saber que tengo diferentes comunidades y que puedo dar respuesta de forma distinta a esas comunidades. Continuamos en gestión y acá una buena práctica que comparto también permanentemente tiene que ver con la gestión participativa. Les comentaba que nuestro plan estratégico al 2030 tiene que ver con los objetivos de la Agenda 2030 y estos se trabajaron de la siguiente forma. La unidad de estudio nos envió, cierto, todos los objetivos y nos dio una pauta para trabajar en los diferentes equipos de la biblioteca. Nuestra biblioteca somos alrededor de 95 personas que componen esta institución y son alrededor de 15 equipos distintos. Se trabajó con todas las personas de la institución, cada equipo seleccionó objetivos estratégicos, ¿cierto? Y en base a eso, a nivel global, ¿cierto? Seleccionaron los 5 más relevantes para todos los funcionarios y funcionarias en nuestra institución. Y después, esos se bajaron nuevamente y cada equipo generó estrategias para lograr esos objetivos específicos. Entonces, cuando hablo de gestión participativa, no hablo de que los funcionarios y funcionarias, ¿cierto?, solamente puedan opinar, sino que participen directamente en el diseño de la planificación, ¿ya? Activamente, que se sientan parte de, es la mejor forma de motivar. Y eso también, de alguna forma, trasunta en este concepto que les comentaba yo de propuesta de valor y sobre todo de horizontalidad. Gestión del talento, una de las áreas más complejas de trabajar, pero creo que es la que da efectivamente el éxito o el fracaso a una organización y tiene que ver con descubrir ciertos los intereses, los gustos, las necesidades que tiene cada persona y en base a ese descubrimiento, ¿cierto? A conocer a esas personas, efectivamente propender a que lo que ellos hacen, ¿cierto? Vaya en favor de la organización, pero al mismo tiempo que a estas personas efectivamente se sientan felices haciendo lo que hacen. Entonces, para eso es muy importante algunos pasos puntuales. Primero, el reclutamiento de personal, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta propuesta de valor y con esta cultura corporativa. Cuando uno crea un perfil de cargo, cuando uno trabaja en un programa de reclutamiento, debe considerar esos aspectos, porque efectivamente cuando hay una propuesta de valor muy marcada, con valores corporativos muy marcadas, la persona que se integre a ese equipo, ¿cierto?, debe compartir de alguna forma esa propuesta de valor y esos valores corporativos porque si no, al momento de llegar no se va a sentir cómoda y probablemente dure muy poco tiempo en el cargo. Entonces es fundamental cuando realizo, ¿cierto?, este programa de reclutamiento y los perfiles de cargo, tener en consideración siempre la propuesta de valor y la cultura corporativa. Después, proceso de selección también que de alguna forma permita que las mejores personas queden efectivamente y que no pase lo que pasa en algunos lugares, ¿cierto? Que son por elementos políticos o relacionados con cercanía. Acá la idea, efectivamente, tener un proceso de selección que sea sumamente transparente para que las y los mejores queden en el puesto. Y también tiene que ver con fidelización. Nuestra biblioteca, les comentaba, tiene 17 años y tenemos solamente un 10% en estos 17 años de personal que se ha ido de la biblioteca. Y de ese 10%, solamente un 5% se ha ido por voluntad, ya por un cambio laboral. Entonces, efectivamente, eso nos demuestra que las políticas que hemos desarrollado, que los planes de formación que hemos establecido, ¿cierto? Que de alguna forma la posibilidad de desarrollo profesional también que tenemos ha funcionado. Entonces, es súper relevante no solo el reclutamiento, la selección, sino que también la fidelización, ya que las personas efectivamente se queden en el espacio, que crezcan también y que se desarrollen profesionalmente. Y la comunicación organizacional que sin duda es transversal a todo el proceso de gestión y también nos ayuda en el proceso de servicio. Gracias a ella comunicamos, ¿cierto? Y establecemos protocolos y políticas y procedimientos de comunicación hacia nuestro público, es fundamental. Y ahí también es relevante generar estas instancias, porque sabemos que tenemos planes de comunicación formal, pero que en la práctica lo que prima en toda organización es la comunicación informal.
Entonces debemos también saber abordar de qué forma, ¿cierto? Favorecemos esa comunicación informal, pero la favorecemos de buena forma, no cierto que se provoquen estos vicios que muchas veces suceden, que tiene que ver con este tema de circular información falsa o en algunos casos ciertos mitos. No, efectivamente, crear espacios informales donde la comunicación sea horizontal y efectivamente fluya. Y para eso es fundamental, ¿cierto?, que las jefaturas o los liderazgos sean horizontales, ya que existe ese proceso y esa libertad de comunicar. Porque efectivamente, si yo le temo a una jefatura, probablemente no le cuente lo que me está pasando, ¿ya? Y no le cuente lo que se está comentando a nivel de pasillo. Entonces es fundamental establecer esos espacios. Y ahí les dejaba una foto de una actividad que tuvimos donde justamente un espacio, una piscina, ¿cierto? Un espacio muy, muy informal, pero que esas instancias informales también nos permiten favorecer esta comunicación y en el fondo, ¿cierto? Permiten favorecer al clima organizacional como un todo. Polivalencia laboral, fundamental. En pandemia, nosotros fue en marzo, ¿sí? 12 de marzo dejamos de atender. El 15 de marzo estábamos en nuestras casas, 17 de marzo estábamos generando contenido. O sea, fue algo muy, muy rápido, ¿ya? Que tuvo que ver con la adaptación. Efectivamente, las personas que atendían público rápidamente comenzaron a generar otro tipo de instancias de contenido, de servicios, de talleres, y fue una adaptación muy rápida porque ya de alguna forma teníamos la experiencia en la presencialidad. Comentarles a nivel de orgánica que en esta biblioteca todos y todas atendemos público 2 veces al mes, por lo menos. La directora, todos los coordinadores de servicio, jefaturas, todo el mundo. Entonces probablemente ustedes, si vienen a esta biblioteca, quienes son de Santiago, van a verme un día domingo quizá en la sala infantil, otro día en la sala más 60, o en el mesón de préstamo, o a nuestra directora en la guaguateca, o en informaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy relevante establecer, insisto, esta horizontalidad y porque también el tema de la atención de público nos permite ver en terreno, ¿cierto?, cuáles son las problemáticas diarias que enfrentan nuestros servicios. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Les comentaba en pandemia, creación de contenido, respondimos rápidamente y creamos un ecosistema digital. ¿Qué era este ecosistema digital? Tenía dos partes. Una, que era la parte de creación, donde todas y todos los funcionarios participaban libremente, ¿cierto? Proponiendo contenidos, proponiendo servicios, proponiendo experiencias, y un comité editorial que era el encargado, ¿cierto?, de alguna forma de dar la línea de lo que queríamos publicar y también de publicar efectivamente en las redes sociales y mantener interacción con el público. Pero inmediatamente cambiamos, ¿cierto?, la presencialidad y nos fuimos a lo digital, pero, ¿cierto?, siempre con una estrategia de gestión que era clave y que era visible y que era conocida por todos. Entonces, eso también es fundamental. Rotación de puestos de trabajo, también muy importante, además de que todos atendemos público, también los fines de semana se provoca que, por ejemplo, una persona que es asistente en sala infantil puede estar de asistente en sala prensa y referencia, o la persona que está en gestión cultural puede estar atendiendo público efectivamente en la sala más 18. Entonces también esa rotación de puestos es permanente. Tenemos un programa de pasantías internas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy a cargo de la coordinación innovación y tecnología y hago muchas compras, pero las compras las realiza el departamento de administración. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Que una pasantía un par de días en el área de compra de administración para interiorizarme y conocer el proceso. ¿Ya? Eso se puede hacer. O me interesa ir a gestión cultural, o me interesa ir a procesos técnicos. La verdad que no me gusta tanto esa área, pero supongamos que así fuera el caso. Entonces tengo la posibilidad de participar de esas pasantías. Y, como les comentaba, este tema que tiene que ver con la horizontalidad, la cooperación y la colaboración. ¿Ya? Que de alguna forma el equipo vea que los liderazgos tienen que ver con liderazgos que son proactivos, son participativos y son activos. Porque pasa también en muchas organizaciones, yo he hecho algunos trabajos de clima organizacional y de alguna forma de ver modelos de biblioteca también en otro espacio y una crítica común de los asistentes o el personal que trabaja directamente con público es que las jefaturas, ¿cierto? Tienen menos trabajo o que no atienden público o que efectivamente trabajan de lunes a viernes y ellos los fines de semana.
La idea efectivamente, en nuestro espacio al menos, es que todos y todas trabajen la misma cantidad de días, la misma cantidad de horas y en la misma cantidad de turnos, ¿ya? Y que eso efectivamente propicie un mejor clima laboral. Y por supuesto, el desarrollo profesional. Además de lo que le comentaba, ¿cierto? De esta rotación, de las pasantías, tenemos también acá muchas personas que, como les comentaba yo, tenemos muy poca deserción, entonces tenemos mucha fidelización en el tiempo. Hay muchas personas que han estudiado cuando ya están trabajando en la biblioteca. Ya han estudiado carreras sumamente distintas. Entonces, por ejemplo, un caso en particular, Maricel, que trabaja en el área de procesamiento técnico, particularmente en procesamiento físico, ella terminó su carrera de psicopedagoga. Entonces le interesaba realizar trabajos con otras salas, ¿cierto? Con la sala infantil, o en algunos casos con la sala adulto mayor, y efectivamente también damos esa posibilidad, ya que si bien su cargo está asociado al área de procesamiento técnico, tenga tiempo durante su jornada semanal para trabajar en otras áreas. Hemos hecho lo mismo con personas del mesón de préstamo que han trabajado en fomento lector u otras en gestión cultural. Entonces también favorecemos mucho el tema del desarrollo profesional del equipo y las personas que trabajan acá. Y un elemento importante, y tiene que ver efectivamente con este nuevo mundo que se nos abre, estos nuevos horizontes, ¿cierto? Esta biblioteca sin fronteras, es la definición de nuevos perfiles de cargo. Y acá es un poco más complejo, nosotros somos una institución pública, por lo tanto cuesta mucho, si bien lo solicitamos, cuesta muchísimo incorporar, ¿cierto? Nueva planta de eh, funcionarios y funcionarias en nuestra institución. Entonces, de alguna forma, si bien hemos querido formalizar algunos puestos, no se ha podido efectivamente porque no están los recursos, no llegan los recursos para hacerlo. Pero sí de alguna forma, en base a estrategias que hemos realizado a nivel interno, ¿cierto? Hemos cubrido algunos puestos que antes efectivamente no existían. Por ejemplo, el tema de diseño de experiencias digitales, el rol del community manager, del social media manager, ¿cierto? Este personaje que planifica la presencia en redes sociales, que trabaja con indicadores, ¿cierto? Con público, objetivos, con segmentación. El tema de diseño también lo hemos tenido que suplir con lo que les contaba antes, con gestión del talento. Ya habían personas acá que eran muy buenas diseñando, contamos con esas personas y nos apoyan en diseño. Habían personas que eran muy buenas efectivamente trabajando con redes sociales, contamos con esas personas y también nos apoyan. Entonces también es importante entender que hay nuevos perfiles de cargo que las bibliotecas pre-pandemia no tenían considerado y que hoy efectivamente debemos considerar. Este rol de bibliotecario educadores, bibliotecarios de enlace también lo llaman en algunos lugares, y hoy en día, que escuché la presentación anterior, ¿cierto? Todo lo relacionado con datos abiertos y ciencia abierta, ya que es un concepto que en el ámbito de las bibliotecas, al menos es nuevo, obviamente en el ámbito académico no, pero sí en el ámbito de las bibliotecas públicas, pero que es sumamente necesario abordar, porque efectivamente donde está el público que más necesita acceder, ¿cierto?, al proceso científico, al avance científico, está justamente en las comunidades. Entonces también para nosotros ese espacio de ciencia abierta es muy relevante de cubrir. Y no podemos hablar de gestión del talento sin formación y por lo tanto también necesitamos crear planes a medida. En pandemia, fuertemente los planes de formación tuvieron que ver con capacitación en tecnologías de información, bueno, en el uso de Zoom, que ya todos utilizamos sumamente bien, ¿cierto? Esta plataforma de streaming también, en el diseño de contenido, en la edición de material audiovisual, eso fue fuertemente durante pandemia, pero hoy en día también creamos un plan de colaboración, de formación, perdón, que es colaborativo, en el cual trabajaron personas de diferentes áreas y que toma dos elementos importantes. Uno, como les digo, que fue un programa que fue colaborativo, fue abierta la invitación para trabajar en ese programa, y lo segundo, que apelaba a la gestión del talento. Entonces, más del 70% de ese programa de formación lo realizan funcionarios y funcionarias de la institución. ¿Ya? Otro porcentaje es externo, que también conseguimos recursos externos para formarnos, pero más del 60% son funcionarias y funcionarios de la institución quienes realizan ese programa de capacitación. Y también seguimos, yo creo que la gestión del talento cruza todo, la verdad, pero la quise poner como un elemento ahí a destacar. Acá también hablamos de gestión del talento, ya propiciar mucho los intereses personales, fomentar la creatividad y la innovación, dar espacio, ¿cierto?, para el debate, para que existan propuestas transversales, este concepto de pensar fuera de la caja. Nosotros hace por lo menos ya 7, 8 años que somos un espacio que convoca
a las comunidades de fans de todo tipo, ¿ya? Partimos primero con comunidad asociada al mundo del libro, no sé, los fanáticos de Harry Potter, por ejemplo, que es una comunidad muy, muy grande, pero después, ¿cierto? Las comunidades vieron que este era un espacio que era atractivo para ellos y ellas, y se fueron sumando comunidades. Por ejemplo, me acuerdo, ahí puse Dragon Ball particularmente porque tuvimos más de 5.000 personas en ese evento, ¿ya? Que es muchísima gente, y que, ojo, es un público que habitualmente no venía a la biblioteca. Entonces también atraemos ese público y generamos instancias también para luego atraerlo, ¿cierto?, hacia la biblioteca y hacia la lectura, que es uno de nuestros objetivos estratégicos clave. Entonces también dar espacio a la creatividad, a la innovación, efectivamente, a fomentar intereses personales, porque esto también tiene que ver con un interés personal. El periodista en esta institución es muy cercano a las comunidades. Entonces le interesaba efectivamente establecer este vínculo y se abrió el espacio y prácticamente todos los fines de semana tenemos diferentes actividades relacionadas con todo tipo de comunidades de fans. En esto nos encontramos hoy. Siempre la Biblioteca de Santiago, de su filosofía, desde que parte, ¿cierto? Un elemento importante que consideró es la gestión participativa. Además, en el año 2005 también estaba dentro del sistema de bibliotecas públicas muy fuerte instalado este concepto de gestión participativa. Y hay participación de las comunidades, hay propuestas, cuando hablamos de colecciones, hay participación de las comunidades, se les escucha en el uso de los espacios, ¿cierto? Pero creíamos que debíamos ir más allá, porque la participación, si bien era activa, creíamos que no era suficiente. Y hoy día, justamente, nos encontramos creando este modelo, que también es colaborativo, también involucra a toda la organización, ¿cierto? Que tiene tres elementos básicos. Uno, que es la participación sustantiva, ya que es un concepto que viene desde el gobierno, ¿cierto? Y es con la participación activa de las comunidades. Que sean, no solamente les preguntemos, ya ni digan qué quieren, sino que participen también del diseño de algunos servicios, productos y experiencias. La participación ciudadana, que es muy relevante, entregar herramientas para que las comunidades locales, regionales, nacionales puedan participar. Hoy día hay muchos gobiernos locales, regionales y también nacionales que permiten una participación activa de las comunidades, pero lamentablemente las comunidades no tienen la información y no tienen las herramientas. Entonces es fundamental efectivamente esta participación ciudadana y entregar las herramientas para esa participación. Y por último, ¿cierto? El tercer componente, que es este enfoque de públicos, que tiene que ver cómo nos vinculamos con las organizaciones culturales, particularmente, para crear estos lazos, ¿cierto? Y de alguna forma aterrizar este modelo en plazos, con público objetivo, ¿cierto? Con participación de las comunidades, con participación de las organizaciones territoriales, pero es un desafío muy, muy interesante, pero que efectivamente era necesario y es uno de los elementos que tenemos ya como, de alguna forma, objetivo estratégico a corto plazo, este modelo de gestión participativa. Yo hago clases de automatización de bibliotecas y particularmente cuando converso con los estudiantes, lo que hacemos en clase es implementar, ¿cierto?, un sistema de gestión bibliotecaria. Y les comento siempre que lamentablemente los sistemas de gestión bibliotecaria se basan más bien en servicios relacionados con ciertos elementos bibliográficos, con colecciones, pero todos los procesos que una biblioteca, en este caso una biblioteca pública, contempla, no se pueden trabajar desde un sistema de gestión bibliotecaria. Entonces, finalmente, lo que hicimos nosotros en la biblioteca desde hace ya 6 años, ¿cierto? Fue de alguna forma ver qué estándar nos permitía estandarizar procesos que tuviesen que ver con nuestro quehacer. Y de esa forma tenemos certificación ISO 9001 calidad 2015 desde hace 6 años y eso nos permite, más allá del certificado, ¿cierto? Y que uno lo pueda mostrar y que de alguna forma las personas y las otras organizaciones que te ven digan, oh, efectivamente ellos están certificados, nos permiten organizar la casa, ¿ya? Porque finalmente cuando tú optas a un proceso de certificación, te obliga a tener flujos claros de información, flujos claros en términos, ¿cierto?, de los pasos que tienes para dar alguna tarea, para entregar algún servicio, te permite establecer roles y responsables, ¿cierto? Te permite controlar también cada uno de los procesos y te permite procedimentar. Y eso es fundamental, porque cuando tienes todos los procedimientos, ¿cierto? Las tareas, los manuales, todo por escrito, es muy fácil que cualquier persona, ¿cierto? Que viene de otra área,
como les digo, no, la idea es que no venga gente de fuera, sino que sigamos con el equipo, que viene de otra área, fácilmente sepa qué tiene que hacer y cuál es el procedimiento concreto para cumplir una tarea. Por ejemplo, cuál es el procedimiento concreto para inscribir un socio en la biblioteca o para prestar un libro. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el tema de la gestión de procesos y en particular esta certificación ISO nos ha permitido ordenar completamente, ¿cierto?, todo el flujo desde la selección, porque esto va desde la selección del libro, adquisición, procesamiento técnico, puesta en estantería, préstamo y termina, ¿cierto?, con una evaluación que se hace una vez al año al público relacionado con la atención, con las colecciones, ¿cierto?, y con el servicio general de la biblioteca. Entonces nos permite hacer un seguimiento de todo el proceso y eso efectivamente es un indicador súper concreto y nos permite, que haya al final de esta diapositiva, ¿cierto? La mejora continua, ¿ya? La idea para nosotros de evaluar no es evaluar y decir, oh, lo estamos haciendo bien, porque afortunadamente hasta el minuto la evaluación ha sido buena. No, lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Y eso es súper relevante y esta herramienta efectivamente nos permite tener esos indicadores concretos. Gestión de colecciones. Sí, también tenemos colecciones, obviamente, en la biblioteca. Hoy en día una colección cercana a los 300.000 ejemplares, pero bajo este concepto de la bibliodiversidad que hoy día está súper de moda. Está muy, muy de moda, he escuchado en muchos espacios el concepto de la bibliodiversidad. Que finalmente es cierto tener una amplia gama de todo tipo de material, de formatos, ¿cierto? De temáticas para todo el público, que obviamente es diverso, sobre todo en las bibliotecas públicas. Entonces, bajo ese esquema, ¿cierto? Bajo ese marco de la biodiversidad, también trabajamos con estándares y supervisión, porque también la gestión de colecciones, ¿cierto? Se asocia a la normativa ISO, formatos e integración. Y acá solamente un ejemplo que justo recordé, porque me lo habían comentado hace poquito tiempo, que tiene que ver con este tema de la mezcla de lo presencial con lo virtual. Entonces se está haciendo en el área de procesamiento técnico a todos los libros de sala infantil. Ya yo les comentaba que durante pandemia todos nuestros servicios fueron virtuales y se elaboraron muchas cápsulas de cuentos, ya de cuentos para niños, para grandes, para familias, aparte muchas actividades más. Pero en particular, hoy en día en todos los libros de sala infantil, ¿cierto? Se están colocando códigos QR a los cuentos. Entonces, por ejemplo, tengo un cuento infantil, ¿cierto? Lo puedo revisar y veo el código y me envía al canal de YouTube de la Biblioteca de Santiago donde se está contando ese cuento. Entonces estamos mezclando de forma súper simple, muy económica, mezclando lo presencial con lo virtual. Y un desafío acá en la gestión de colecciones son los libros NFTs, ¿ya? Que he visto un par de presentaciones respecto a esto. Hay una página, ahí se las dejé, creatokia.com, donde ya están comercializándose los libros NFT. Y claro, es complejo porque es complejo el modelo de negocio, ya es complejo el modelo de negocio, ¿cierto? El libro electrónico, y ahora aún más con estos libros NFT, que finalmente la diferencia con el libro electrónico es que un libro NFT sería como un libro autografiado por el autor, porque efectivamente es un libro único. Entonces, por lo tanto, su valor propendería a ser mayor. Entonces, también un desafío importante, cómo trabajamos con esas colecciones desde el punto de vista de la compra, si son relevantes, y hay también una decisión de gestión, ¿cierto? Porque efectivamente es un producto, además de bibliográfico, un producto único en su tipo, pero también nos presenta desafíos desde el punto de vista de la catalogación, porque efectivamente necesitamos nuevas herramientas, nuevos formatos, ¿cierto?, que nos permitan ingresar y describir, ¿cierto?, ese nuevo material y las relaciones que tiene ese material con otros materiales. Entonces también hay un desafío interesante con estos libros. ¿Cómo lo hemos abordado en términos de gestión? Y acá también hablo a nivel transversal a través de metodologías ágiles. Ya hemos tenido capacitaciones, hace poco tuvimos una de Scrum, de Design Thinking, de Kanban, y que la hemos trabajado justamente para lograr, por ejemplo, el plan de formación que tuvimos, en otros casos para definir planificaciones estratégicas también lo hemos utilizado, y son herramientas muy, muy interesantes por dos elementos en particular. Una, que son de bajo costo, ¿ya? Y la otra, que para mí me gusta muchísimo, que es colaborativa. Entonces acá tú puedes trabajar con cualquier persona de cualquier equipo de trabajo, asumiendo roles distintos, ¿cierto? Y buscando soluciones rápidas para problemas particulares. Por ejemplo, Design Sync lo ocupamos mucho para la creación de nuevos servicios, Kanban para ordenar, ¿cierto? Lo que debo hacer, lo que está pendiente, Scrum
que una metodología ágil que viene desde la programación, pero que efectivamente se puede aplicar a procesos donde tú en pequeños, ciertos tramos, por así decirlo, en pequeñas sesiones, 2 o 3 semanas, ¿cierto? Resuelve o saca un producto definido. Exim Programming, que es para productos digitales, LEAN, que es una metodología de Toyota. Ahí en el título está el enlace a una presentación que tengo sobre metodologías ágiles para quienes quieran profundizar más sobre el tema. En particular, esa presentación está enfocada en el uso de esta metodología, pero en el ámbito educativo. Así que ahí también la pueden revisar. Pero respecto a este tema, les comentaba, para mí lo más relevante de esta metodología es que favorecen efectivamente la participación y la colaboración. Y ahí es la imagen, un proyecto muy lindo que hace tiempo no hemos realizado nada nuevo en base a ese proyecto en particular. Tengo otros proyectos los cuales sí están más activos, pero eso es la ciudad de Otávalo, una localidad rural de Ecuador. Y ahí estamos trabajando con un grupo de personas de bibliotecas y centros culturales, ¿cierto? Aplicando Design Thinking para el desarrollo de servicios en esas bibliotecas y en esos centros culturales. Que fue una experiencia muy, muy linda, la verdad, que resultó muy bien. Y también, cuando hablamos de gestión, hablamos de diseños y experiencia. Ya hoy día ya en ningún lugar se habla de productos ni de servicios, sino que se hablan de la creación de experiencia. ¿Y cuál es la diferencia de la experiencia con un producto, un servicio? Que tiene estos componentes. El preservicio, ya, que es antes de que la persona efectivamente acceda, es decir, cómo me conoce, mediante la página web, ¿cierto? Mediante llamada telefónica. Entonces yo, que estoy a cargo de la gestión, debo saber, ¿cierto?, que todos esos elementos previos están funcionando correctamente. O sea, que el teléfono de partida esté funcionando, que si me llegan correos responda adecuadamente, ¿cierto? Los plazos que están ahí delimitados. Apareció Alejandra, me queda poquito tiempo, parece. Sí, ya, voy un poquito más rápido. Entonces también diseño de experiencia, ¿cierto? En lo presencial y en lo digital. Componentes básicos, preservicio, servicio, postservicio, e identificar los puntos de interacción. Se fijan ahí, por ejemplo, en un restaurante, los puntos que efectivamente estoy cumpliendo bien y los puntos que debería mejorar. Y cuando vamos al mundo digital, obviamente experiencia de usuario, arquitectura de información, tecnologías abiertas y experiencias interactivas. Voy más rapidito. Marketing también es muy importante a nosotros, hoy día fuertemente, branding emocional, ¿cierto? Llegar a las personas, a los sentimientos, ya no basta, ¿cierto? El antiguo branding que llegaba, ¿cierto? A la cabeza de las personas, hoy día tienes que llegar al corazón. Experiencial, mucho trabajo con la comunidad, muchos comentarios, ¿cierto? Mucho trabajo en redes sociales, marketing conversacional, segmentación y muy importante, multicanal, presencial y en todos los canales digitales posibles. Indicadores y métricas, cuantitativos, cualitativos, de impacto, satisfacción, de redes sociales, ya, y ahí la figura del social media manager nuevamente se hace presente. ¿Cuánto me queda, Alejandra? Que ahí te vi. Nos quedan todavía 4 minutos. Ya, voy a ir rápido. Y acá, este concepto que para mí engloba todo y que tiene que estar presente desde el diagnóstico hasta los productos y servicios que tiene que ver con la rentabilidad social, ¿ya? Efectivamente, saber de qué forma estamos impactando a nuestras comunidades. Y para eso necesitamos saber cuánto nos cuesta lo que estamos haciendo, cuánto nos cuesta un préstamo, cuánto nos cuesta un servicio de referencia, cuánto nos cuesta un taller, ¿cierto? Tener presupuesto flexible, medir impacto, medir satisfacción, ¿cierto? Para que esta rentabilidad social nos permita tomar decisiones, tal como dice ahí, de forma holística, ¿cierto? De forma integral. Y rápidamente por el tiempo, productos, servicios y experiencias. Trabajamos mucho con las organizaciones, tenemos programas de pasantía, diferentes programas. Hace un rato hice una pasantía, no fue una pasantía, fue una visita guiada a una compañera que venía de Colombia. Estamos también trabajando permanentemente con el sistema de bibliotecas de Colombia. Ellos tienen un premio y la persona que gana ese premio, ¿cierto? Que son 2 personas, vienen acá y realizan una visita un par de días con las bibliotecas CRAC, que son las bibliotecas escolares en Chile, fondos del libro, internacionales, cursos, talleres, bibliotecas regionales, trabajo en red, y les dejo ahí el enlace al libro que publicamos el año pasado, que habla un poco de esta reflexión desde la Biblioteca de Santiago para las otras bibliotecas del país y del mundo. Públicos prioritarios, muy importante,
fuertemente personas en situación de discapacidad, públicos migrantes, comunidad LGBT, personas en situación de calle, que en el caso de la biblioteca pública es un público muy, muy grande. Y también necesitamos, ¿cierto?, tener servicios, experiencia y productos especiales para ello. Creación del espacio. El tercer espacio, que ya tenemos, ¿cierto?, la biblioteca, este espacio donde hay ocio, donde hay cultura, donde hay creación, también cómo lo llevamos efectivamente al mundo digital. Eso también está muy bien trabajando en esta DigiPlaza, ¿cierto?, que lleva este espacio, tercer espacio al mundo digital. Experiencias personalizadas, les comentaba yo, y como todos los fines de semana, este sábado 15 de octubre tenemos un ciclo de aliens y terror. Así que ahí también, para quienes puedan ir, tenemos ese ciclo. Y les dejo invitado para el 27 de noviembre al 3 de diciembre a BiblioFest, que va a ser una fiesta de bibliotecas que está pensada para dos públicos: bibliotecarios, bibliotecarias, personas que trabajan en bibliotecas, pero también para la comunidad en general y conozcan de una forma distinta, más entretenida, más atractiva el mundo de las bibliotecas. De ahí también agradecer a NAC que nos está patrocinando en esa actividad. Multicanal, multiformato, todos los que sean posibles. ¿Ya? Presencial, si ustedes se fijan ahí, presencial vinculando con el mundo virtual. En la virtualidad estamos en Google Business, que es una herramienta que sirve muchísimo para interactuar con las comunidades. TabAdvisor, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y estamos también ahora viendo las posibilidades que tenemos en Twitch. Cercanía, humanizar, ¿cierto? Teníamos un programa de biblioteca humana, lo llevamos a lo digital también y sigue funcionando. Incentivar la participación horizontal, un espacio de encuentro también muy importante. Aprender haciendo, todo el concepto de Maker Space, ¿cierto? Empoderar a las comunidades y también responder a necesidades concretas. Este noviembre, el mes que viene, compramos unas máquinas de coser y vamos a tener cursos para que las personas aprendan a coser y que después puedan arreglar ya misma su ropa o esto. Porque ya, por lo menos acá en Chile no existe mucho ese tema de las costuras. Antes era muy común y hoy día no es tan común. Entonces hay necesidades concretas que debemos resolver. Y es también un poco el enfoque que le damos a este Makerspace. Ciencia abierta, súper relevante hoy en día, les comentaba yo, el tema de acceder y sacar un poco de la academia a la ciencia, un proyecto muy lindo, les dejo el enlace que tiene que ver con acceder a todos los datos que están en el espacio, ¿cierto? De forma abierta, hay asociado un esquema de metadata y también hay asociado, ¿cierto?, una serie de programas y trabajos para realizar con las comunidades. Experiencia interactiva, el uso de códigos QR, le comentaba este ejemplo con los videos para niños y niñas, con los cuentos, pero también en normativas, por ejemplo, nosotros también vinculando el concepto de biblioteca verde, ya estamos evitando el uso de papel y toda la información se la entregamos, ¿cierto? Tenemos códigos QR en los diferentes mesones, de ahí las personas pueden acceder a toda la información de la biblioteca. Ya nos permite trabajar inclusión también y lecturas híbridas. Y el desafío, ¿cierto?, que es el metaverso. Cómo la biblioteca, cómo nos situamos en este metaverso, en este ambiente inmersivo, ¿cierto? Claro, hay algunas bibliotecas que ya están ahí, que tienen experiencias probadas en talleres, en términos de servicio, en términos de formación, pero el desafío y el que queremos pensar también, ¿cierto?, es qué más, cómo vamos un paso más adelante, cómo innovamos y efectivamente qué necesitamos para estar, porque si vamos a optar por situarnos en el metaverso, necesitamos estar completamente convencidos, ¿cierto? Y contar con los recursos también para hacerlo y tener ya pensados los servicios y experiencias que vamos a ofrecer en ese nuevo espacio. Resumen general del modelo, y ahí lo pueden ver y lo pueden revisar y les dejo ahí mi contacto y también enlace a la presentación completa. Muchas gracias y disculpen si me pasé un par de minutos.